gracias a nuestro buen Dios al concedernos una oportunidad más para poder honrar y glorificar el nombre del Señor. Y en esta oportunidad queremos estar meditando en algo que es del diario vivir de nosotros como pueblo del Señor. Y que muchas veces expresamos cosas que en la práctica o en la realidad no las vivimos. Y a manera de introducción, lo que quisiéramos aclarar es que la vida cristiana no es solo del día domingo de 2, 3, 4 horas que pudiéramos apartar de la semana y los minutos que tenemos de reunión a media semana. Esa no es la vida cristiana. Lo que se vive en la iglesia y lo que se vive en las reuniones son como las clases que va a recibir alguien que se está preparando como profesional y que después pone en práctica aquello que aprendió en la universidad. La vida cristiana es lo que vivimos fuera de acá, lo que vivimos fuera de las horas de congregarse. Esa es la verdadera vida cristiana. Ahí es donde se denota si hay una nueva vida o si es igual que la de los demás. Y una de las cosas que a nosotros nos sucede es que nos cuesta entender, nos cuesta recibir los problemas como parte del plan de Dios. Las dificultades como parte del plan de Dios las rechazamos y nos quejamos. Y siempre estamos buscando, es que él tuvo la culpa, es que ella tuvo la culpa, que tomó una mala decisión y por eso le pasó esto. Y no vemos como creyentes, como hijos de Dios, no vemos, esto tiene un plan de Dios, que no lo entiendo, que no lo comprendo, que no me agrada, pero es parte de lo que Dios permite. Como el entrenamiento del carácter que Dios quiere formar en nuestras vidas. Y cuando nosotros analizamos lo que nos acontece, lo que nos afecta, y ver el plan de Dios, esto no se puede hacer si no es bajo la lupa de Dios, bajo lo que vemos los ejemplos en las Escrituras. Cuando yo veo ejemplos en la Biblia de situaciones difíciles y qué hicieron, uno puede ver ahí qué era lo que Dios le decía al rey, qué era lo que Dios le decía al profeta, qué era lo que Dios estaba haciendo por encima de las cosas que estaban pasando aquí en la tierra. Y esto nos ayuda a entender el plan de Dios en nuestras vidas. Uno de los ejemplos más conocidos, el ejemplo de los discípulos del Señor. Al Señor Jesús lo arrestan y dice que todos salieron huyendo. Pedro fue el único que se animó y quiso defender al Señor y le cortó la oreja a Malco. Pero el resto, e incluso Pedro, se fueron. Y Pedro lo siguió de lejos. Pero cada quien se fue a pescar, otros se fueron a sus casas. Y la instrucción del Señor era, váyanse a Galilea, ahí los voy a esperar. Y entonces nosotros vemos cómo lo que el Señor estuvo haciendo durante 3 años y medio, directo, una enseñanza personalizada con ellos, a la hora de las horas, a la hora de que ya se iba a ver el cumplimiento de aquello para lo cual los estaba preparando, se perdió. Y no había una convicción clara en ellos de lo que habían recibido. Y eso nos sucede muchas veces a nosotros, que estamos recibiendo y exponiéndonos al mensaje, pero a la hora de las cosas que suceden allá afuera, se me olvidó qué es lo que dice la Biblia. Entender por qué era necesario tanto sufrimiento en la vida de Cristo, lo vimos recientemente, de cómo fue hecho pecado el Señor Jesús, absorbiendo todos los pecados de la humanidad. Un poquito. Está bien. Gracias.
simplicidad. Que queremos evitar que se vaya. Está muy corto. No se ríe, no se ríe. Bueno, ya está ahí. Ya está bien, gracias. Pero siempre, ¿verdad? Entonces fue necesario todo el sufrimiento en la vida de Cristo, porque ese fue parte del plan de Dios, que así sucediera, porque Él absorbió toda nuestra pecaminosidad, y dice la Escritura que Dios lo hizo pecado a Él, habiendo sido limpio, sin mancha, sin pecado, sin contaminación. Él fue la esencia de absorber toda nuestra pecaminosidad. El apóstol Pablo decía: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No lo hizo un pecador, lo hizo pecado, absorbiendo toda nuestra pecaminosidad. Ahora bien, algo que nos cuesta algo que nos cuesta entender también es como la Escritura dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, y nuestros caminos, lo que yo planeo, lo que yo quiero hacer, lo que yo tengo diseñado hacer y tomar esta decisión, o hacer aquí o hacer allá, muchas veces no coinciden con el de Dios. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender también, que mis pensamientos, que nuestros pensamientos y nuestros caminos no son los de Dios. En ocasiones sí funciona, que concuerdan. Entonces, dicho esto, tendríamos que resumir que los intereses nuestros no son los mismos intereses de Dios. ¿Por qué? Yo quiero que todo a mi alrededor, todas las personas que yo aprecio, toda la familia, que les vaya bien, que tengan buena salud, que no se enfermen, que no haya un accidente, que no haya nada doloroso. Pero las cosas suceden, pasan, hay enfermedades, hay de todo tipo, y necesitamos entender que todo eso es parte de lo que Dios permite en el plan de Dios. El tema que queremos desarrollar en esta oportunidad es que todo obra para bien. Todo obra para bien. Usted sale un día, se va a subir a su carro, enciende y no le da, no enciende, no agarra, no enciende. Y entonces ya va tarde para el trabajo, va justo y se baja, revisa y la batería ya no sirve. Y entonces ese no es momento de decir: te dije que pasáramos a revisarla. No es el momento de decir, no tenías programado tú hacerlo cuando. No, todo obra para bien. Y que se le metió un clavo a la llanta del carro, y en la noche llegó así, no se dio cuenta, y en la mañana ya está ponchada. Y entonces, y con los tráficos, que casi no hay tráfico en las mañanas por aquí, ¿verdad? Y tener que cambiarla, y la de repuesto está dañada. Todo obra para bien. No es cuestión de decirle o echarle la culpa a alguien. Todo obra para bien. Mire, hermano, de todas las palabras que yo hable esta mañana, llévese solamente esta expresión: todo obra para bien. Lo que a usted le suceda, todo obra para bien. El apóstol Pablo, por favor acompáñenme en su Biblia, en el libro de Romanos, epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 27 y 28, lo puede ver aquí en pantalla. A todos levantan la cara. No creí que la levantaran, fíjese. Romanos 8, 27 y 28. Dice así el Señor: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Versículo 28.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí muchas veces nosotros hacemos énfasis en cuanto a que los que aman a Dios, a ellos todo les es para bien. ¿Qué pasa con aquellos que no aman a Dios? Las cosas siempre se dan. Las cosas siempre suceden. La adversidad siempre está. El dolor siempre está. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el que ama a Dios y el que no ama a Dios? Si viven las mismas circunstancias, en el que uno es para bien y en el otro dice mala suerte. O dice, vos tenés la culpa. Aquel tiene la culpa. Aquella tiene la culpa. Y empezamos a buscar culpables. Pero las cosas siempre suceden. Mira, hermano, Dios no está interesado en sanar a todas las personas. Dios no tiene eso dentro de su plan. Sanar a todas las personas y que lleguen a una edad de 115, 120, 150, dicen que hasta de 170 años, dicen allá en China, en algún lugar remoto. Pero el interés de Dios no es que seamos eternos en esta tierra. Ese no es el interés de Dios. Usted ve en las escrituras de cómo en los evangelios hubieron enfermos, hubieron muertes, el Señor sanó, el Señor resucitó, pero se volvieron a enfermar y murieron nuevamente. No están ahí vivos. No es ese el interés de Dios. Entonces las cosas suceden y es para bien a aquellos que aman a Dios. Si usted no ama a Dios, entonces se va a molestar con todas las cosas que suceden. Usted va a salir en la mañana y va a ir a abordar el bus y le queda 5 cuadras de su casa y se viene la lluvia. Y la sombrilla la dejó en la casa de alguien más. ¿Y cómo hace? Te dije que la trajeras, te dije que la guardaras. Y empezar a buscar a quién señalar como culpable. Sos el desordenado, tú eres la que olvidadiza. Gracias. Entonces, es necesario que nosotros entendamos los planes y los propósitos de Dios. Que los planes y propósitos de Dios no están en función de hacerme sentir bien a mí. Los planes y propósitos de Dios no están el hecho de llegar donde los creyentes a decir y que Dios le diga, vaya, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué milagro quieres este día? Ese no es el plan de Dios. Dios no puede consentir ese tipo de actitudes, porque los pensamientos nuestros y las intenciones nuestras no son de Dios. No pegan, no concuerdan con lo que Dios tiene planeado. Entonces, si las cosas suceden y a los que aman a Dios todo es para bien, entonces la pregunta es, entonces ¿cómo podemos orar? ¿Cómo orar que convenga a aquello que nosotros le estamos pidiendo al Señor? Mire, hermano, nadie le pide al Señor, Señor, que venga la enfermedad, que venga algo grave. Nadie ora así. Señor, que se muera mi familiar. No, nadie ora así. Pero suceden las cosas. Entonces, ¿cómo debemos orar? Bueno, veamos el ejemplo de Pablo. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7, por favor. Segunda de Corintios 12, 7. Dice Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Muchos teólogos han estudiado sobre qué podría haber sido este aguijón en la carne de Pablo. Dice que es un aguijón en la carne y él lo declara como un mensajero de Satanás. Pero nadie a ciencia cierta puede asegurar que era ese aguijón. Pero sí podemos concluir que era algo desagradable, algo que a Pablo no le gustaba, cómo se veía y cómo se sentía él. Ahora bien, él dice, me fue dado un aguijón. La pregunta es, ¿quién le dio ese aguijón a Pablo? ¿Desde cuándo tenía ese aguijón? No lo sabemos, no lo sabemos. Ahora bien, dice además que ese aguijón en su carne, dice que era un mensajero de Satanás. Pablo nunca pidió a ese mensajero que llegara. Pablo nunca pidió pruebas. Pablo nunca pidió tener ese problema en su cuerpo. Nunca lo pidió. Ahora, viene delante de Dios y dice que 3 veces le había rogado. 3 veces le había rogado. He escuchado a un predicador que dice, si me hubiera orado la 4ª vez se lo quita. Así hubieran sido 100 veces el Señor, o que era preferible que le quitara el aguijón o que terminara la gracia. Porque el Señor lo que le dice es, bástate mi gracia, es suficiente mi gracia. Entonces, ¿qué prefieres? Que te quite el aguijón y te quito mi gracia. Y un intercambio. ¿Qué prefieres? Era, dice Pablo, para que no se exaltase en forma desmedida. Entonces lo que algunos opinan es que era un problema físico en él y que ese problema físico le impedía que él se vanagloriara, decía, yo soy el gran Pablo, yo soy un grande entre los apóstoles, yo estuve frente al Señor, el Señor se me apareció a mí, he tenido revelaciones, he ido al tercer cielo. Y entonces dice que para que él no se exaltase, le fue dado ese aguijón. Entonces, hermanos, Pablo no está molesto con nadie. Algunos opinan que era por los latigazos que él había recibido en su espalda, que tenía una deformación. Pero no vemos a Pablo maldiciendo a los romanos que le habían dado esos latigazos. No vemos a Pablo buscando el culpable de quién de los judíos le fue a poner, a denunciarlo para que lo arrestaran en algún lugar. Él no se dirige a las personas como culpables. Él sabe que Dios estaba de por medio en esta situación. Y ahora vemos, en conclusión, que Dios no le contesta a Pablo quitándole lo que le había pedido. Dios no tenía ningún problema en quitarle el aguijón a Pablo. Dios tenía y tiene el poder para obrar como Él quiera, pero no lo hizo. Entonces nosotros vemos de que no todas nuestras oraciones son contestadas en la manera que nosotros lo pedimos. ¿Cuál es la clave que nosotros queremos agregarle al Señor o como a quererle doblar el brazo al Señor diciendo al final, en el nombre de Jesús, amén? Como diciéndole, Señor, por tu Hijo te lo pido, por tu Hijo unigénito, Señor, por Él concédeme a mí. Pero Dios dice, bástate mi gracia. Como dando a entender el Señor, mi gracia es más valiosa que lo que tú me estás pidiendo. Aprecia la gracia, aprecia el perdón, aprecia que no te pago conforme a lo que mereces. Entonces necesitamos decirle al Señor, Señor, que se haga tu voluntad. Y esa es la manera de cómo nosotros podemos decirle al Señor, Señor, te pido esto, pero Señor, que se haga tu voluntad. Esa es una manera, no de que Dios vaya a cambiar su plan, pero es una manera de donde yo puedo decir, Señor, estoy dentro de tu plan, dentro de tu voluntad, y se va a hacer aquello que sea para tu honra
y para tu gloria. Es cuando nosotros dejamos a la soberanía de Dios nuestra vida. Estamos a punto de que suceda algo que pueda ser positivo o negativo, y nosotros le decimos: Señor, que esto se arregle, que esto se corrija, que haya aquí un milagro. Y si dejamos ahí la oración, quedaríamos a medias. Tendríamos que decirle: Señor, que suceda esto, que pase aquí, que pase allá, que no pase esto, que no pase aquello, pero que se haga tu voluntad, Señor, cualquiera que sea. Y lo que suceda, yo sé que es lo que tú has planeado. Santiago nos dice en su epístola, en el capítulo 4, y nos enseña esta parte de la oración. Santiago capítulo 4, versículo 13. Dice: vamos ahora, los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Fíjese, Pablo no está diciendo: no vayan a comerciar, no vayan a negociar, no vayan a trabajar. Él no está diciendo eso. Él lo que está diciendo es: si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Pablo lo que está dándonos a entender es: Señor, yo te pido esto, pero si el Señor quiere, va a suceder. Si no, se va a ponchar una llanta, la carreta no va a funcionar en aquella época, y el conductor no va a estar disponible lo que vamos a ir a negociar. Cualquier cosa. Y cuando yo llegue, no voy a decir: ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste aquello? Sino, no quiso el Señor. Entonces vamos a prepararnos para otro lugar, para otra época, con otras cosas, como sea. Pero todo es para la gloria de Dios. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Entonces, hermano, lo que queremos decir con esto es que pase lo que pase, cuando oramos, pase lo que pedimos o no pase lo que pedimos, es para la gloria de Dios. Nosotros no entendemos, hermano, nosotros no entendemos qué es lo que el Señor está haciendo hoy y que el resultado afecta a otras personas. No, eso no lo entendemos nosotros. O que este resultado que esperamos ya suceda dentro de un mes o un año o 5 años. Pero no sabemos, no entendemos cómo Dios en su inmensa sabiduría está conectando todo para que funcione para su gloria y su honra. Hay un ejemplo muy especial, yo lo veo muy especial y me gusta usarlo con mucha frecuencia, en el libro de Daniel, por favor. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18. Estamos hablando acá de los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, sus 3 amigos, compañeros. Daniel capítulo 3, y dice en el versículo 17 y 18. Dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ahora bien, ¿qué pasaba aquí? El rey había construido una imagen, una estatua de él, y que había dado la orden. Realmente fue todo tramado para poderlos matar a ellos.
de que cuando oyeran la música, dice que todos tenían que volverse hacia la imagen y adorarla. Y los amigos de Daniel, interesantemente vemos cómo ellos, no, fíjese, no tienen una actitud de rechazo, que ahora es un maldito, que eres un idólatra, y que no tienen esa actitud ante el rey, que los estaba amenazando con matarlos. Y ellos le hablan en una forma bien educada, fíjese. Mire la educación con la que le hablan. Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede. No dice nos va a librar. Puede, si quiere, librarnos del horno de fuego ardiendo, y además nos puede librar de tu mano, oh rey. Y mire cómo se dirigen a él, con respeto. Y esto es lo que a mí me llama la atención. Cómo empieza el versículo 18. ¿Y si no qué? Si no nos libra, si no nos guarda de tu mano, si no puede hacerlo, si no quiere hacerlo, ¿qué estaban dispuestos a hacer ellos? A morir, que los agarraran, los echaran al horno de fuego y que murieran calcinados. Esa era la condena. El decreto del rey era que si no adoraban, ellos morían. Y la convicción que ellos tenían era: Dios nos puede librar. No era Dios nos va a librar, Dios nos puede librar del horno y de tu mano. Y si no nos libra, que se haga lo que Dios quiere. Ellos estaban dispuestos a morir. Ellos estaban dispuestos a pagar el precio, pero no adorar una imagen, no convertirse en idólatras. Ellos estaban dispuestos a pagar el precio. Hermano, mire, en nuestra época, nosotros diríamos: no, por educación. No, hay que hacerlo por educación. Es la familia, ¿cómo no lo vamos a hacer? Por la familia, hay que hacerlo, está bien. Dios, fíjese, Dios conoce mi corazón, que yo solo le adoro a Él. Sí, pero hoy no hay una amenaza de muerte. Y si hubiera amenaza de muerte, estaríamos tendidos ahí ante la imagen sin que nos dijeran nada. En aquella época la amenaza era de morir. Pero en esta época no hay amenaza, solo es educación y guardar el porte y guardar el estilo y todo normal. Y aún sin amenaza, hacemos lo que los demás hacen, en contra de Dios. Regresemos por favor al Nuevo Testamento, en el libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 26. Dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mire, hermano, todo es para bien. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo: no sabemos orar, no sabemos pedir como conviene, en la forma correcta, no lo sabemos hacer. Imagínese usted que quien está diciendo esto es alguien que estuvo delante del Señor, era un doctor de la ley, era un conocedor de todas las escrituras del Antiguo Testamento, y dice: no sabemos cómo orar. No sabemos pedir como conviene, no sabemos, no podemos. Pero aquí habla de alguien que intercede, dice, de una manera que nosotros no podemos describir cómo lo hace. El Espíritu Santo en nuestras vidas intercede con gemidos indecibles, dice. Mire, hay un comentario de William Berkeley. Dice que hay dos debilidades que nosotros tenemos. Y él dice: no conocemos el futuro
y no sabemos pedir lo que conviene. Según las noticias, según nuestras posibilidades, nosotros nos imaginamos lo que pueda pasar, pero no es a ciencia cierta que suceda lo que nosotros pensamos. Entonces, como nosotros desconocemos el futuro, entonces no sabemos cómo orar. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está llevando a reconocer, que no sabemos cómo pedir, porque siempre pedimos como nos conviene a nosotros, para nuestra comodidad, para nuestra satisfacción, saber que se curó tal persona, saber que le hicieron la operación, eso es lo que nos conviene. Pero el Señor sabe que no es eso lo que conviene conforme al plan de Dios. Todo es para bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien, hermanos. Entonces, si absolutamente todo es para bien, quiere decir que si yo me quejo de algo que suceda, me estoy quejando del bien que Dios está planeando para mí. Fíjese bien, si yo me quejo porque sucedió algo, si yo me quejo y digo, esa persona tomó una mala decisión, hizo algo malo a aquella persona y yo fui afectado, entonces si yo me estoy quejando de aquello, me estoy quejando del plan que Dios tiene, porque eso está obrando para mi bien. Y debo de reconocer, Señor, no sé cómo pedir, porque juzgo a las personas y no veo por encima de todo lo que sucede acá que tú estás manipulando la situación, porque tienes un plan que yo no conozco. Tienes un plan perfecto que yo solo veo mi conveniencia y no veo tu plan. Vemos en la vida de un hombre en la Biblia sorprendente la actitud, todo como recibe él las circunstancias que estaba viviendo. Es Job. Job, usted sabe, era un hombre justo, era un hombre piadoso, era un hombre que oraba, era un hombre que hacía sacrificios a Dios verdadero, y empiezan las calamidades en su vida. Empiezan las situaciones y van una tras otra y van como de menor a mayor, perdiendo sus hijos y luego la enfermedad. Termina en la enfermedad. Ahora bien, Job, vemos en su actitud que él lo veía todo como parte del plan de Dios. No me quiero ni imaginar el dolor que él sintió al perder a sus hijos. No quiero ni imaginar qué podría ser eso. Pero como no conocemos el futuro y no conocemos el plan de Dios, entonces necesitamos decir, Señor, yo no entiendo. Señor, yo en lugar de empezar a buscar culpables y buscar quienes me robaron, quienes mataron a mis hijos, en lugar de empezar a ver qué hago, es de poder alzar nuestra mirada al Señor. Y dice que él no atribuyó a Dios despropósito alguno en todo lo que había pasado. En todo estaba él consciente, Dios tiene algo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Mi vida está en las manos de Dios, mi esposa está en las manos de Dios, mis hijos estaban en las manos de Dios, todo lo que yo tenía estaba en las manos de Dios. Entonces Dios sabe lo que está haciendo. Y así el problema es cuando nosotros somos afectados. Yo puedo leer en la Biblia y digo, Job, lo que vivió, pobrecito Job. Y puedo ver a mi alrededor y veo un testimonio y pobrecito. Pero cuando soy yo el afectado, entonces ya mi reacción es diferente. Por favor, busquen su Biblia en el Salmo 92. ¿Se acuerda que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios?
y que nuestros caminos no son los caminos de Dios. Salmo 92:5. Mire, que podamos decir: cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos, Señor. No logro llegar a entender tus pensamientos. Tus planes, Señor, son inalcanzables. Tenemos una mente finita, una mente que no logra llegar a entender la mente de Dios, el plan de Dios. Entonces, como no logramos llegar a ese punto, Dios sabe lo que está haciendo. No entiendo, Señor. No me agrada, Señor. Pero mire cómo lo dice el apóstol Pablo de otra manera en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Para alguien que tenía un aguijón, Primera de Tesalonicenses 5, 18 dice: dad gracias en algunas cosas, o el día de pago, o cuando recibes una ofrenda, o cuando recibes algo bueno. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Señor, esto que pasó, esto que sucedió. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque esta es parte de tu voluntad en mi vida. ¿Qué sucedió? No sé lo que pasó. ¿Qué tantas cosas que podríamos enumerar? Y de todo poderle decir: gracias, Señor. Yo no entiendo. No sé, pero te doy gracias por esto que ha pasado, por esto que está sucediendo, Señor. Señor, gracias. Primera de Juan, capítulo 5. Con su permiso, perdonen, pero aunque no me lo den, perdón, yo lo agarro. Perdón, hermano. Ustedes decían: no se quite el saco porque tiene la camisa rota, pero no la tengo rota. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14 dice: perdón, primera de Juan. El calor. Primera de Juan 5, 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, mire qué diferencia, Él nos oye. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, pero siempre y cuando sea conforme a su voluntad. Necesitamos estar en esa sintonía con Dios de que sea su voluntad. Hermano, mire, cuando coincidimos con la voluntad de Dios, Dios lo hace. Y esto no es cuestión de decir: es que porque oró el hermano fulano. No es el hermano fulano, no es el profeta, no es el santo, no es el nadie. Es que se pidió conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios lo hizo. Quien se lo pida, quien le dirija al Señor diciéndole: Señor, si es tu voluntad, y dice: si es mi voluntad, yo lo hago. Entonces no es cuestión de que la oración del hermano o la oración de la hermana es la que: hermano, venga usted a orar. No, usted puede hacerlo. No es cuestión de llamar al que sabe orar, o llamar a quien Dios todo le oye y le concede. No existe eso. No existe eso. Es que oremos conforme a su voluntad. Entonces Él oye y responde. No por la oración, sino porque era su plan. Es por lo que Él tenía planeado hacer. Ahora bien, nos vamos a detener un poco en la expresión donde dice el apóstol Pablo: y sabemos que a los que aman a Dios, todo es para bien. No voy a preguntar, pero si yo lo hiciera y preguntara acá: ¿quiénes aman a Dios? Todos vamos a levantar la mano. Todos vamos a decir que amamos a Dios.
Y si alguien dice, yo no sé, pero como todos la levantaron, yo también. Y la levanta. Y quien lea este pasaje y se haga la pregunta, yo amo a Dios, entonces todo es para bien. Bueno, vamos a ver si es cierto. Todo lo que sucede está correcto. Todo lo que pasa, todo lo que vemos a nuestro alrededor, lo bueno, lo malo, lo desagradable, lo doloroso, todo, hermano, es para bien. Entonces todo eso que está sucediendo que no me agrada es para mi bien. Es para mi bien porque yo amo a Dios. Usted dice que ama a Dios, entonces todo es para bien. No nos podemos quejar de nada porque nos estaríamos quejando de el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y estaríamos diciéndole a Dios, Dios, tu plan no sirve, tu plan no me gusta. Cuando nosotros nos quejamos, cuando nosotros nos molestamos de lo que está sucediendo, no es solo de decir yo amo a Dios. Por favor, busque conmigo en Jeremías capítulo 31. Usted dice, yo digo que amo a Dios. Veamos si es cierto. Veamos cómo nosotros demostramos el amor y cómo Dios ha demostrado su amor. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado. Perdón. ¿Dónde está? Ya lo perdí. Jehová se manifestó hace mucho tiempo diciendo con amor eterno. Sí. Lo puse cruzado aquí los versículos. Esperen. Sí, Jeremías 31:3. Ya me voy a enojar. ¿Con quién me voy a enojar? Sí, lo cambiaron. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios dice con amor, fíjese, mire, amor sin fin, te he amado. Y el profeta podría decir, aguanta con amor. ¿Y dónde está el amor? ¿Cómo nosotros podemos ver el amor de Dios que Él nos está diciendo, yo te amo con amor eterno? ¿Cómo puedo ver yo el amor de Dios? Juan 3:16. Porque de tal manera, ese amor eterno era de tal manera que dio a su Hijo. ¿Usted cree que no es ese un amor? Entregar al único Hijo, al unigénito, a su unigénito Hijo, su Hijo preciado, su único Hijo, no tiene hermana ni tiene hermano, el único Hijo, entregarlo y verlo sufrir aquí en la tierra por culpa nuestra, por culpa de los demás. No hizo ningún pecado, nada se le podía reprochar, aparte de lo que los judíos le reprochaban, pero Dios, su Padre, no podía decir, hijo, aquí pecaste. Honró a sus padres, fue obediente, predicó, todo honrando a Dios, al Padre. Y el Padre, viéndolo aquí en la tierra, que lo golpearon, le pusieron una corona de espinas, lo hicieron cargar una cruz, lo clavaron, le pullaron con una lanza y entrega su vida. ¿Cómo no va a ser ese el gran amor de Dios? Dios dijo, yo les voy a demostrar mi amor y aquí les entrego lo más preciado que tengo. Lo más preciado que Dios tiene no es oro, no es plata, no es petróleo, no es nada de eso. No son estrellas, no son galaxias, es su Hijo. Y Él entregó a su Hijo por ese amor que nos dijo que tenía. Entonces, hermano, lo que queremos decir con esto es que Dios demostró el amor que Él dijo que tenía para con nosotros.
Lo demostró enviando a su Hijo a morir por culpa de la humanidad. La pregunta es, ¿cómo nosotros demostramos lo que decimos? Que amamos a Dios. ¿Cómo demostramos que decimos que yo amo a Dios? San Juan capítulo 14. Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 15. Yo digo que amo a Dios, veamos. Y aquí el mismo Señor el que pone en tela de duda lo que nosotros podamos decir. San Juan 14, 15. Dice, si me amáis, tú dices que me amas. Tú dices que me amas y que Dios es el amor de mi vida. Veámoslo, demuéstralo. Yo te demostré mi amor enviando a mi Hijo a morir por tu culpa. Demuéstrame tú tu amor guardando mis mandamientos. Ahí están los mandamientos, ahí los tienes. Ahí están. 10 para empezar, y con 10 estamos ponchados. Aparte de los otros 603 mandamientos. La demostración del amor de Dios hacia nosotros no es comparable con la demostración del amor nuestro hacia Dios. ¿Por qué? Porque en los mandamientos Dios no me está diciendo, manda a matar a tu hijo. En los mandamientos Dios no me está diciendo, mata a tu esposa o a tu esposo. No hay muerte más que la muerte del yo, del ego, de mis deseos, de mis deleites, de lo que yo quiero, de lo que a mí me agrada, de mis caprichos. Esa es la muerte que se ve en los 10 mandamientos, en donde no es mis deseos, sino la santidad de Dios. Es decir, un andar, un caminar en sus mandamientos. No importa lo que pase, Dios no me pide perfección en sus mandamientos. Fíjese bien, Dios no me pide cuidadito si te sales del mandamiento número 3. Aquí te estoy viendo si estás cumpliendo el mandamiento número 5. No, mire, con el 1 quedamos fritos. Con el 1, ya no digamos, seguimos avanzando. Pero ¿sabe qué? Dios no le dice, quiero perfección en ti. Así como Jesús tuvo perfección, el Padre tiene perfección, quiero perfección. No. Vea por favor Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24, versículo 16. Proverbios 24, 16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caen en el mal. ¿Qué queremos decir con esto? Que Dios sabe que los mandamientos son santos y que nosotros no somos santos. Dios lo sabe. Dios está consciente de eso. Entonces Dios lo que me dice, vaya, ok, aquí hubo una debilidad y tú caíste en este mandamiento, pero levántate, que haya una restauración, Señor, ayúdame, Señor, ya no más, Señor, perdóname, Señor. Pero no significa que yo me quede ahí y le diga a Dios, Dios, como yo soy débil, así que voy a seguir en este pecado. Señor, como yo soy débil, voy aquí a seguir deseando a la mujer de mi prójimo. Señor, yo aquí como soy débil. Dios lo que está diciendo es, ok, hay una caída, levantémonos, hay una restauración, sigamos adelante. El justo se cae 7 veces y 7 veces se levanta, cae 15 veces y 15 veces se levanta, no se queda ahí en el número 15, la 15 ocasión que cayó. Estamos hablando de que el que ama a Dios le duele ofender a su Dios. Le duele decir, Señor, perdóname, Señor, caí otra vez, Señor. Ayúdame, Señor, a no seguir en lo mismo. El que ama a Dios está luchando por salir de esa situación.
El que ama a Dios no se queda ahí haciendo unos clavados en el lodo del pecado. El que ha caído dice: Señor, ayúdame, restáurame, Señor, ayúdame, Señor. Si volvemos a nuestro texto de esta mañana, en el libro de Romanos, capítulo 8, encontramos en el versículo 27 que el Señor dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El que ha caído en pecado no quiere salir del pecado por temor. O sea, quien ha pecado no dice lo correcto, fíjense, no es de decir: ¿qué me va a hacer Dios? Me va a castigar, me va a quitar el trabajo, me va a enfermar, se va a morir mi mamá, se va a morir mi hijo, se va a morir. Ese no es la razón. Cuando alguien cae en pecado es decir: Padre, perdóname, te he ofendido, Señor, perdóname, Señor, me duele haberte ofendido. No es por temor a lo que Dios vaya a hacer, sino por amor. Que a mí me duele haber ofendido al Señor. A manera de conclusiones, hermanos, lo que podemos decir es que necesitamos aprender a orar. Necesitamos aprender. Los discípulos le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Algo tan sencillo, podría decir alguien hoy en día. Así como Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos: enséñanos tú a nosotros. Y que aprendamos a no pedir solo por el beneficio, sino que podamos decir: Señor, pero que se haga tu voluntad. Eso es aprender a orar. Es de poderle decir con convicción al Señor: si el Señor quiere. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Y si no quiere, está bien, Señor. No me voy a enojar con la vasija que Dios usó para que aquello no se diera. No me voy a enojar por eso, ni con la persona. Necesitamos entender que todo está en función del plan de Dios. Pase lo que pase, digan lo que digan, todas las cosas ayudan a bien. ¿Por qué en unos países no pueden predicar el evangelio? ¿Por qué en otros sí hay libertad? ¿Y por qué en otros hay libertinaje? No solo es libertad, sino que hay libertinaje y hay apertura para cualquier tipo de pecado que sea, y en otros lugares hay restricción. Todo Dios sabe por qué lo ha permitido. Nosotros no vamos a poder llegar a entender todo eso. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a aquellos que quieren guardar los mandamientos para honrar a su Señor. Y aquellas circunstancias que no tienen lógica, de decirle: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú sabes, tú conoces todo. Tú, Señor, tienes control de todo. Y cuando ore, aprendamos a decir: si el Señor quiere, si es su voluntad. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra es completa. No le falta nada, no tiene nada en exceso. Contiene lo que tú has querido que nosotros sepamos. Señor, gracias, porque en ella encontramos la vida, tu palabra, tus escrituras. Señor, ayúdanos a tener una mente abierta
y un corazón sensible a ti. Señor, hay circunstancias dolorosas, pero que yo no reaccione a las circunstancias, que te honre a ti en todo. Señor, que yo no me moleste con nadie, con las personas, con los vecinos, con la familia. Señor, que yo alce mis ojos a ti siempre y pueda ver tu plan y dejar que tú hagas tu soberana voluntad. Tú la has de hacer siempre. Mi actitud es la que debe cambiar. Señor, gobierna mi corazón. Gobierna. Señor, quítame toda molestia con las personas, toda ira, todo eso que siento de malestar, de crítica negativa. Señor, en el nombre de Jesús, perdóname y ayúdame, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ver que todo es para bien y que me enseñes a orar, Señor. Enséñame a decir si el Señor quiere, si es tu voluntad. Señor, pero es necesario que tú gobiernes mi corazón, que tú seas el rey de mi corazón y no mis sentimientos, no mi egoísmo, no mi envidia, no mis celos.